Vamos a resolver ahora, ustedes me van a ayudar, este ejercicio. Léanlo, por favor. Y me van diciendo cuáles son los datos de entrada y salida. ¿Cuál sería? Vayan diciendo, este es dato de entrada, este es dato de salida. ¿La entrada qué es? Un número, la entrada es un número. Ya le estoy poniendo nombres de variables. ¿Algún otro dato de entrada? Nada más. ¿Salida? Estrictamente hablando, ¿qué es lo que me preguntan? ¿Cuál es la respuesta que le tengo que dar al usuario? La suma. Me está pidiendo la suma. Tal vez el número invertido no me está diciendo que lo diga, pero sería interesante mostrarlo también. Pero lo que sí me está pidiendo como resultado es la suma. Y que verifique que es múltiplo de 11. No me está diciendo si averigüe si es o no. Me está diciendo que lo verifique. O sea, nada más que lo confirme, que va a ser múltiplo de 11. Ok, bueno. Entonces, así estrictamente hablando, la salida nada más la suma. Tal vez le agreguemos alguna otra información para complementar, pero lo que me pide es la suma. Lo que sí no puedo poner de más son los números, los de entrada, porque ahorita ustedes dicen, bueno, pues la variable de salida es la suma. Y así, si nos basamos nada más en el análisis, el resultado debe ser la pura suma. De repente le agregamos más información o nos pide más información el usuario. Pero en donde sí debe ser muy exacto son los datos de entrada. Nada más pedir lo que sea necesario, ni más ni menos. Tan malo es pedir datos de más como datos de menos. De menos es más fácil darse cuenta porque a la hora de ejecutarlo, pues va a faltar información. El problema son cuando pedimos datos de más y la información empieza a perder consistencia. Bueno, a ver, ¿y cómo? Voy a poner un ejemplo porque ya ven que a veces haciendo un ejemplo se entiende mejor qué es lo que tenemos que hacer ya, digamos, el proceso que tenemos que seguir para llegar al resultado. Entonces voy a poner aquí un número que se me ocurra. Ese número. Salud. Fue un número que se me ocurrió ahorita, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo por aquí, el 5487. Y ese va a ser el número. Vamos a ponerle aquí número. Es una variable. Y vamos a ponerle por aquí una flecha. Este es el número. Ahora, ¿cuál es el número invertido de este? El 7845. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Número invertido. Invertido, ¿sí? Ok. Ese es el número invertido. Entonces, ahora vamos a hacer la suma. ¿Ustedes me ayudan, por favor, a hacer la suma? A ver, ¿cuánto sería la suma? ¿Me dicen, por favor? 332. A ver, jóvenes, ¿lo confirmamos? ¿Sí? ¿Cuál variable sería esta? Ya le tenemos nombre. Es la variable suma. ¿Sí? Esta es la variable suma. O sea, tenemos que ir identificando para luego ponerlo en el algoritmo. Esta es la suma. Este número es la variable de entrada y esta suma es la variable de salida. Bueno, estamos haciendo un ejemplo con datos para entender qué es lo que tendremos que hacer con operaciones.
porque en el algoritmo no podemos poner datos, vamos a poner operaciones con variables. ¿Cómo confirmamos que esto es un múltiplo de 11? ¿Cómo? Que no salga residuo, que el residuo salga 0, ¿verdad? Si lo dividimos entre 11. A ver, entonces me ayudan. Voy a hacer ahora una división. Vamos a ponerla por aquí. Voy a dividir el 13.332 entre 11. ¿Me dicen por favor cuánto da aquí? 1212, gracias. ¿Y cuánto sobra? Dice que debe sobrar 0. ¿Realmente sobra 0? ¿Cómo lo confirmamos? ¿O cómo lo hicieron? Para saber que era 0. O sea, una cosa es que diga ahí que nos va a dar 0 y otra cosa que lo tenemos que comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Multiplicamos el 1212 por 11 y me tiene que dar esto mismo para que me sobre 0, ¿no? Ok. ¿Qué operación estamos aplicando aquí? ¿Una división normalita? ¿Sí? Aquí estamos aplicando el div, ¿sí? ¿Y acá qué estamos aplicando? El mod. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos un ejemplo con datos. El usuario me da este número, calculamos el número invertido, lo sumamos y luego aplicamos el divimod para confirmar que es múltiplo de 11. ¿Sí? Y es un número que a mí se me ocurrió en este momento. Nomás, ¿qué debe cumplir? Que tenga 4 dígitos. Hay que recordar que varios de los ejercicios que hemos hecho y que vamos a hacer, le faltan una parte que es la validación. Yo aquí voy a confiar en que el usuario me va a dar un número de 4 dígitos. Pero, ¿y si me da uno de 3 o me da uno de 5? Pues yo tendría que avisarle que no, ese dato no es correcto. Ahorita lo vamos a pasar por alto y vamos a suponer que el usuario es buena onda y que nos va a dar un número de 4 dígitos, ¿sí? Bueno, ya está la idea. Ahora, ¿cómo la vamos a desarrollar? Sí. ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, ¿cómo calculamos el número invertido? ¿Por qué me lo dijeron así bien rápido? Pues nomás lo vimos al revés, ¿va? Pero acá, pues ni modo de decirle al Flowgorim o al PCI, pues nada más ponlo al revés. No, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con expresiones, con algo. A ver, ¿por qué el 5 el 5 y el 7 son dos números que individualmente, ¿cuál es mayor? ¿Cuál vale más? Entre el 5 y el 7. ¿Cuál? No es pregunta capciosa, ¿eh? Entre el 5 y el 7, ¿cuál vale más? El 7. Pero ¿por qué aquí el 5 vale más que el 7? Aquí en este número que yo puse de ejemplo, el 5 vale más que el 7. ¿Por qué? Por su posición. Porque el 5 está en la posición de los miles, ¿verdad? El 7 está en la posición 10 a la 0. Acuérdense que es un número decimal. Su base es el 10. Entonces, el 7 está en la posición 10 a la 0. ¿Cuánto es 10 a la 0? ¿Cuánto? ¿10 a la 0 cuánto es? No, es 1. Cualquier valor a la 0 es 1. 10 a la 0 es 1. 1 por 7 me da 7. Pero este 8 no vale 8. ¿Cuánto vale? 80 porque está en el 10 a la 1. 10 a la 1 ¿cuánto es? 10 a la 1. 10 por 8, 80, ¿no? Este 4 está en el 10 a la 2. 10 a la 2 es 100. Este 4 no vale 4, vale 400 por su posición. Y este 5 no vale 5, vale 5000 porque está en el 10 a la 3. Entonces, este número, vamos a ponerlo por aquí. El 5487 en realidad lo podemos desglosar de esta manera. Vamos a ponerlo así. Sería el 5 multiplicado por ¿cuánto? Por 1000. Más el 4 multiplicado por 100. Más el 8 multiplicado por 10. Más el 7 multiplicado por 1. Eso me da ese número. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que estos números 5, 4, 8 y 7, o cualquiera que me haya dado el usuario, que tengan un valor pero al revés. Que el 7 no valga no esté en las unidades, que el 7 esté en las unidades de millar.
y que el 8 esté en las unidades en las centenas, y que el 4 esté en las decenas y que el 5 esté en las unidades. O sea, entonces en pocas palabras necesitamos separar los dígitos. Necesitamos separarlos para asignarles una multiplicación en una nueva posición, invertida. O sea, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Que el 5000 sería el 7845 es igual. Ahora, el 7 es el que voy a multiplicar por 1000. Más el 8 voy a multiplicar por 100. Más el 4 por 10. Más el 5 por 1. ¿Ya? Entonces, nada más los tenemos que poner al revés. ¿Sí? Bueno, entonces nuestro problema digamos que se concentra o se enfoca en separar los dígitos. Ese va a ser nuestro mayor problema aquí, separar los dígitos. Ya las operaciones no son tan complicadas. Ahora yo pregunto, ¿cómo podemos separar los dígitos? A mí me van a dar una forma de resolverlo, pero tramposa, es pedirle al usuario que me dé el número por separado. Dame primero, pues que me dé primero el 5 en una variable, el 4 en otra, y luego ya nomás las volteo, ¿no? Pero ahí como que le estamos pasando la bolita al usuario. Él me va a dar un solo número y ya es mi problema, o el algoritmo, dividir los dígitos, separarlos, para poderlos multiplicar al revés. ¿Cómo se les ocurre que podemos separar los dígitos? Visualmente es bien fácil. Cuando más los ponemos más separados, ¿va? Decimos, no, pues pon el 5, o sea, nomás sepáralos, ¿va? El 5, y luego el 4, y luego el 8, y luego el 7, ya están separados. Pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Con qué operación vamos a lograr eso? ¿Entre cuánto? Ajá. Ok, entonces vamos a aplicar el div y el mod sobre el número. Entonces vamos a hacer, creo que van a ser en total 3 divisiones, ¿sí? Voy a ponerla por aquí, las divisiones. Y luego otra por aquí. Creo yo que van a ser 3 divisiones. A ver, entonces vamos a tomar el número 5487, ¿sí? Ese es el número. Y me dices, vamos a dividirlo entre 1000. ¿Sí? ¿Y cuánto me da aquí? Pero el puro, quiero el puro entero, aquí me va a dar 5. ¿Sí? Ese 5 ya es uno de los dígitos. ¿Cuál es? Vamos a ponerle dígito 1. ¿Sí? Ponerle aquí otro color. Ya separamos el primer dígito, el 5. ¿Cuánto me va a sobrar aquí? Me va a sobrar 487. Entonces, aquí estoy aplicando el div. ¿Y aquí estoy aplicando qué? El mod. Si yo divido 5487 entre 1000 y le pido el mod, me da lo que sobra. Me daría el 4. Entonces, le voy a poner residuo 1. ¿Sí? Esto que estoy poniendo en azul son variables nuevas que están saliendo en el. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el residuo 1 y lo voy a dividir ahora entre 100. ¿Sí? Entonces, tomo este residuo y ¿cuánto me va a dar aquí? Me va a dar 4. Este 4 ya viene siendo ¿cuál? El dígito 2, ¿va? Bueno, este va a ser el dígito 2. Y luego, ¿cuánto me sobra aquí? Me sobra 87. 87. Y ese 87, pues todavía hay que separarlo, ¿verdad? Este va a ser nuestro residuo 2. Y luego vamos a tomar el residuo 2
que sería el 87, y lo vamos a dividir entre ¿cuánto ahora? Entre 10. Y al dividirlo entre 10, ¿cuánto me da aquí? Me da 8. ¿Y cuánto me sobra? 7. Bueno, este ya lo voy a poner en otro color porque ya este 8 ya es uno de los que ando buscando y acá me va a sobrar 7. Entonces, ¿este cuál va a ser? El dígito 3, y el de abajo ¿cuál va a ser? El dígito 4. Ya, pues ya no lo voy a poner como residuo porque ya es el último dígito, ¿no? Ok, entonces ya tenemos separados los 4 dígitos. Ahora, ¿qué expresión voy a utilizar realmente en el algoritmo? Aquí, en todos estos casos, estamos aplicando el div y el mod, ¿sí? O sea que este ejercicio es un repaso de lo que es el div y el mod. Y aquí este es el div y este es el mod. Bueno, pero esto lo vamos a aplicar sobre el número y con 1000, sobre el residuo 1 y 100, y sobre el residuo 2 y 10, ¿verdad? Ok, bueno, pero la operación que me va a dar el número invertido, ¿cuál es? O sea, ¿cómo voy a calcular el número invertido? Lo voy a poner aquí. Número invertido. Yo aquí lo tengo con datos, con variables, ¿cómo sería? ¿Dígito qué? Dígito 4, ¿por cuánto? Por 1000, ¿verdad? Más dígito 3 por 100, más dígito 2 por 10, más dígito 1, que es por 1, ¿verdad? Más el dígito 1, ¿sí? Entonces ya esto que tenemos aquí en verde es lo que vamos a escribir. Aquí lo hicimos con datos, aquí lo hicimos con variables. Y acá vamos a estar aplicando el div y el mod. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a desarrollar el ejercicio en Flowgrid. El algoritmo. Lo vamos a hacer primero el algoritmo, luego ya el código. Entonces, voy a poner ahí el análisis. Vamos a poner por acá el algoritmo. ¿Qué tipos de datos son las variables? Son puros enteros, ¿verdad? Son puros enteros. Ok, entonces y son bastante. Creo que me faltaron para poder completar la respuesta. A esto, ¿cómo le llamaría? A este número, al 1212. También es el resultado de la suma entre 11. Vamos a llamarle aquí, le voy a llamar submúltiplo, ¿sí? Es un submúltiplo de la suma. Le voy a llamar así, y le voy a llamar resto. El resto siempre debe dar 0. Esto nada más lo estamos comprobando, no estamos averiguando si es múltiplo o no. Nada más lo estamos comprobando. Siempre debe ser múltiplo de 11, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos todas las variables, todas son de tipo entero. Así es que, pues vamos a declararlas aquí. Fueron bastantes variables. Sería el número, la suma, lo estoy tomando así como los veo, el número invertido, el submúltiplo, el resto, y luego pues los 4 dígitos, dígito 1, dígito 2, el 3 y el dígito 4. Y hay 2 residuos, residuo 1 y residuo 2. A ver si no se me pasó alguna. Número, suma. A ver, acá están.
Bueno, si no, ahorita me va a marcar, ¿verdad? Acuérdense que si lo estuviéramos haciendo en PCIN y no tenemos activado la obligación de declarar las variables, puedo usar variables sin declararlas, pero luego puedo omitir errores que no me doy cuenta. Y errores porque no me los marca, porque si me falta declarar una variable no me lo va a decir y a lo mejor un resultado va a estar incorrecto. Bueno, entonces solo vamos a pedir un dato aquí. Entonces va a ser una salida y sería número de 4 dígitos. Vamos a apelar a la buena voluntad del usuario, que siempre sea un número de 4 dígitos. Y lo pedimos en la variable número. Le voy a poner como nombre número invertido. FD 2024 02 26. Número invertido. Pues ahora vamos a empezar a hacer todo. No puedo hacer la suma hasta que tenga el número invertido. No puedo calcular el número invertido hasta que tenga los dígitos separados. Entonces lo primero que tenemos que hacer es separar los dígitos. Y para separar los dígitos vamos a usar primero el div y el mod. Bueno, entonces vamos a ponerle por aquí una asignación. ¿Cómo voy a obtener este 5? Es un ejemplo. El primer dígito. Pues vamos a dividir el número, se va a hacer dígito 1. Dígito 1 va a ser el número que me dio el usuario entre 1000. Hay que recordar el comportamiento de Flowgorin con la división. Si yo divido dos enteros y el resultado lo guardo en una variable entera, me va a dar el div. Nada más que si yo lo divido dos enteros y lo guardo en una variable real, pues no me va a dar el div. Ok, entonces todos son enteros, aquí no hay problema, el resultado es un entero porque lo guardo en un entero. Entonces ya me da el primer dígito. Ahorita lo checamos de todos modos. Y luego vamos a calcular el residuo 1, que vendría a ser lo mismo pero con el mod. Ok, vamos a decirle una asignación. Residuo 1 va a ser el número. ¿Cómo se pone el mod en Flowgorin? ¿Se acuerdan? Es el porcentaje, ¿verdad? Entonces sería porcentaje 1000. Bueno, aquí nomás para enfatizar, aquí le voy a poner que esto es el div y esto es el mod. Comentario. Aquí va a ser mod. ¿Sí? Y luego pues vamos a seguir aplicando el div y el mod, pero sobre las variables que van resultando. Entonces el dígito 2 va a ser otra vez el div, pero sobre el residuo 1. Ok, entonces le diríamos otra asignación. El dígito 2 es igual al residuo 1 entre 100. Y ahí estamos aplicando otra vez el div. Y el residuo 2 va a ser aplicarle el mod, pero al residuo 1. Entonces le diríamos aquí, otra asignación, el residuo 2 va a ser el residuo 1 mod 1000, digo 100. Hay que tener cuidado sobre todo con la división, porque es más fácil acordarse que el porcentaje es el mod, y pues ese es para el mod nada más. Pero la división, dependiendo de los operandos, se comporta diferente. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí está, ya tenemos el dígito 2 y el residuo 2. Vamos a calcular el dígito 3. Sería otra asignación. El dígito 3 va a ser tomar el residuo 2 y lo vamos a dividir entre 10. Como son enteros y la variable del resultado es un entero, entonces estamos aplicando el div.
y el dígito 4 es igual al residuo 2 mod 10. Todas esas variables pues no, no son de salida, pero yo las necesito ¿para qué necesité separar los dígitos? Para multiplicarlos, las potencias al revés y obtener el número invertido. Entonces, pues vamos ahora, lo que seguiría es calcular el número invertido. Aquí tenemos el número invertido. Esta es la expresión. Sería una asignación. El dígito 2. Faltó el dígito 2, ¿verdad? ¿No lo puse? Entonces, aquí está. Div y mod. Es que acá le puse dígito 1. Me equivoqué, ¿verdad? Aquí es dígito 2. Ahí está. Creo que ya quedó, ¿no? Ok, entonces, vamos ahora a calcular el número invertido. El número invertido. Desde luego hay otras formas de obtenerlo, ¿verdad? Si lo manejáramos como una cadena, nada más volteamos las posiciones y ya. O un arreglo. Pero bueno, ahorita no hemos visto ni cadenas, ni arreglos, ni nada de eso. Entonces, lo resolvimos con el div y el mod. Vamos a multiplicar el dígito. Caray. Número invertido. Aquí va a ser el dígito 4 por 1000 más el dígito 3. Salud. Estamos multiplicando al contrario de los originales. Más dígito 2 por 10 más dígito 1, ¿verdad? Así quedaría. Dígito 4 por 1000 más dígito 3 por 100 más dígito 2 por 10 más dígito 1. Bueno, ya tenemos el número invertido. Ahora lo que nos está pidiendo realmente es la suma de esos dos números. Entonces vamos a decirle por acá que la suma es otra asignación, ¿verdad? La suma va a ser el número que me dio el usuario más el que ya calculé, que es el invertido. Número invertido. Ese ya lo tenemos aquí en nuestro ejemplo. Y entonces ya podemos calcular, verificar, confirmar o comprobar que esa suma es múltiplo de 11. Lo vamos a dividir entre 11. El div es nada más para darle información que cuánto me da el resultado. Realmente lo que interesa es que sobre 0. Ok, entonces vamos a calcular aquí el submúltiplo. El submúltiplo. Fíjense como Flowgorim y PCIN son sensibles a mayúsculas y minúsculas. En cambio yo siempre trato de seguir el estándar. ¿Cómo se declaran las variables? El submúltiplo, ¿cómo va a ser? La suma la vamos a dividir entre 11. ¿Sí? Fue lo que hicimos aquí. La suma la dividimos entre 11. Y el resto, ¿cómo le llamamos? Resto, ¿verdad? Vamos a calcular el resto. Es igual a lo mismo, la suma, pero ahora aplicando el mod y el 11. Y esta, le vamos a ponerle aquí un comentario. Siempre debe dar 0. Esto, si da 0, podemos decir que nuestro resultado es correcto. Una forma de detectar que el resultado es incorrecto es que la suma no fuera múltiplo de 11. Ahora, no porque me dé 0, yo puedo decir, ¿y para qué calculo si siempre debe dar 0? Mejor nada más le digo que me dio 0 y ya, ¿no? Eso me recuerda mucho un caso de un compañero, del primo de un amigo, donde tenía que hacer un reporte de una nómina enorme en una empresa, donde la suma de todos los números debería dar 0.
La suma de todo era la comprobación de que todos los datos estaban bien. Y pues batalló mucho y no le daba cero y no le daba cero, pero si revisaba los datos individualmente todos estaban bien y nunca le dio cero. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice, pues como me debe dar cero y todo está bien, pues nada más imprimí un cero y ya. Podríamos hacer esto aquí, pero pues no es, la cuestión es que el residuo me debe dar cero, no que yo ponga un cero ya porque sí debe ser. Bueno, vamos a darle la salida. Yo sé que nada más es la suma, yo le voy a dar salida a algunos datos por aquí. Le voy a decir cuál es la suma, que fue lo que me pidió, y cuánto me da la división entre 11 y cuánto me da el residuo. Entonces vamos a darle una salida y le diríamos, la suma es, y vamos a concatenar la variable suma. Y al dividirla entre 11, va y voy a poner el resultado. ¿Cómo le llamé la variable que me da el resultado al dividir entre 11? ¿Cómo? No. Submúltiplo, ¿va? Submúltiplo. Y le voy a concatenar otro letrero que diga y el residuo. ¿Y sobra? ¿Cuánto sobra? ¿Cuál es la variable que me dice cuánto sobra? Resto, ¿va? Resto. Me debe decir, la suma, para este ejemplo, me debe decir, la suma es 13.332 y al dividirla entre 11 da 1.212 y sobra 0. Ese siempre debe sobrar 0, si no, algo está mal en nuestro algoritmo. A ver, entonces le damos por aquí, ya lo tenemos listo para probarlo. Y pues vamos a poner el número ahí de ejemplo, el 5.487. Y vemos que la suma pues sí es lo que me da aquí. Al dividir entre 11 da 1.212 y sobra 0. Algo bien interesante aquí es observar las demás variables. A ver, ahí están las demás variables. Miren, vamos a revisar las variables. El número que me dio el usuario pues sí es el 5.487. La suma ahí está. El número invertido es el 7.845. Ya me lo está diciendo aquí. ¿Cuánto fue el submúltiplo? El resto siempre me debe dar 0. Ya aquí me está dando los dígitos, ¿cómo los separamos? ¿Cuánto vale el residuo 1? 487. ¿Cuánto vale el residuo 2? 87. Aquí eso no lo ve el usuario. Esto, hagan de cuenta que esto es lo que está en la memoria. Los datos que están guardados en la memoria. Ya el usuario nada más ve la entrada y la salida. Ahora, esto debe funcionar para cualquier número de 4 dígitos, ¿eh? A ver, vamos a poner otro. ¿Cuál? Pero ahí ya no serían 4 dígitos, ¿no? Porque ¿sí lo hace? ¿Sí lo hace? A ver. ¿Y con más? Con más ya no lo hace, ¿verdad? A ver, ahí dijeron que el 0016. Bueno. La suma es, pues sí, 6116. La cuestión es con 5 dígitos, ya con 5 no, ¿verdad? A ver, ¿saben ustedes lo que es un número capicua? ¿Alguien sabe qué es un número capicua? Ahorita lo googlean, ¿verdad? ¿Me dan ahorita un ejemplo de un número capicua? Ya que lo están ahí investigando. ¿Qué viene siendo un número capicua? O sea que se lee igual al revés y al derecho. Es como un palíndromo. Un palíndromo, ¿saben qué es un palíndromo, no? Anita Lava Latina o algo así. Anita Lava Latina se lee igual al revés que al derecho, ¿no? Anita Lava Latina. Dábale rosa lavado, algo así. Los palíndromos son frases que se leen al revés
El derecho. Fíjense que, bueno, como los palíndromos, hay quienes pues como que se emocionan, se fascinan con los palíndromos. Y aquí en Torreón había un compañero que estuvo aquí en prepa, que luego se hizo poeta, pero él era el mejor palindromista del mundo. O sea, tenía un libro de puros palíndromos, pero o sea, una frase grandísima, un párrafo grandísimo, lo leías igual al revés y al derecho. Entonces, el número capicua es lo mismo. A ver, díganme un ejemplo de número capicua. ¿Cuál? Pero de 4 dígitos. 9119. Este se lee igual al revés que al derecho, ¿no? Entonces, el número capicua, el número invertido es igual que el número. A ver si es cierto. Ahí está, ¿verdad? Ahí está el número y el número invertido pues es igualito porque se lee igual. Pero cumple, ¿verdad? Ahí está la suma, al dividirla y ya. Bueno, podemos decir que nuestro algoritmo ya está funcionando correctamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es codificarlo. Vamos a codificar. Mande. A ver. Ahí está. ¿En qué parte? ¿Lo último? Ahí está lo último. ¿Sí? Muy bien. Vamos a codificarlo. Voy a poner el algoritmo por aquí. Y vamos a crear un proyecto en Java. A ver, creamos un proyecto que se va a llamar FD 2024-0226, número invertido. Voy a agregar de una vez el escáner, porque pues vamos a pedir un número. Escáner. ¿Para qué sirve el escáner? Para entrada de datos primitivos y cadenas. Las cadenas no son datos primitivos, pero pues ahí vienen en la bola porque se usan mucho, pero no son datos primitivos. Scanner, system in. Muy bien, entonces vamos a declarar las variables. Son bastantitas. Ok, entonces todas son de tipo entero. Vamos a ponerlas por aquí. In, número, y luego suma, número invertido. Aquí sí es sensible a mayúsculas y minúsculas, acuérdense, ¿eh? Invertido. Y luego, su múltiplo. No se acostumbra a ponerle acentos a los nombres de variables, aunque los lenguajes sí los aceptan ya. Su múltiplo, resto, y voy a poner residuo 1, residuo 2, mientras no ponga el punto y coma, es la misma instrucción. Y luego, pues los dígitos, dígito 1, dígito 2, el 3 y el 4. Parece que son todos, ¿no? Si no, ahorita resulta. Si falta alguno, ahí va a resultar. Bueno, vamos ahora a pedir el número. Una salida. Yo uso el print para que lo pida en un ladito. Va a decir número de 4 dígitos. Y vamos a pedir la variable se llama número. Es un entero, entonces vamos a utilizar la función nextIn del escáner a través de la variable teclado. Teclado.nextIn. Luego, bueno, esta es ya la entrada del número y vamos a empezar a
calcular el div y el mod varias veces. Ok, entonces vamos a empezar con el primer div, que sería dígito 1 es igual al número que me dio el usuario dividido entre 1000, pero quiero el puro entero. En Java, ¿cómo se calcula el div? Cuando dividimos dos enteros, el resultado siempre va a ser el puro entero, si los dos son enteros. Entonces aquí estamos aplicando el div. Si uno de los dos no es entero, el resultado ya no me va a dar entero. Bueno, entonces ahora el residuo 1 va a ser lo mismo, pero aplicando el mod. Del número que me dio el usuario, voy a aplicar el mod entre 1000. Y esto sería el mod. Claro que si el número fuera de 5 dígitos, pues empezaríamos a dividir entre 10,000, ¿verdad? Ok, vamos a calcular ahora el dígito 2. Dígito 2 sería, ahora vamos a tomar pues lo que quedó de residuo anterior, el residuo 1 entre 100, estamos aplicando otra vez el div. Y vamos a calcular ahora el residuo 2 es igual al número, no, perdón, residuo 1 mod 100. Esto es el mod. Luego sigue el dígito 3. Dígito 3 lo vamos a calcular con el residuo 2. Dígito 3. Sería interesante hacerlo para cualquier número, no solo de 4 dígitos. Sería residuo 2 entre 10. Y aquí estamos aplicando el div. Y luego el dígito 4. Dígito 4 es igual a residuo 2 mod 10. Otra vez estamos aplicando aquí el mod. Ahí vamos hasta aquí. Ya con eso, como tenemos separados los 4 dígitos, ya podemos calcular el número invertido. Y ya aquí tenemos la expresión, ¿verdad? Para el número invertido. Entonces sería número invertido es igual. Bueno, ahí nada más lo voy a tomar. Dígito 4 por 1000. Más. Lo puedo hacer hacia abajo, Lo voy a hacer de esta manera para que se aprecie, no tenga que extenderme hasta allá. Dígito 3 por 100 más dígito 2 por 10 más, pues el dígito 1 no tiene caso multiplicarlo por 1. Ya así lo ponemos, ¿verdad? Ese es el número invertido. Y luego vamos a calcular ahora la suma. Suma es igual el número que me dio el usuario más el número invertido. ¿Sí? ¿Qué sería? Y luego vamos a calcular ahora el submúltiplo, la división entre 11, a ver cuánto me da, y lo que sobra, que es el residuo. Otra vez vamos a usar el div y el mod. Le diríamos, el submúltiplo de 11 es igual a la suma dividida entre 11. Y aquí estamos aplicando otra vez el div. ¿Sí? Y el resto es la misma suma, pero ahora a ver cuánto nos sobra si lo dividimos entre 11. Este es el mod. Y ya está, ¿no? Sí, aquí como que dice, ¿qué sentido tendría dividir entre 11 el residuo de entre 11 si siempre debe dar 0? Ah, bueno, es que es una forma de comprobar que el resultado es correcto. Entonces, aquí vamos a darle salida.
Nada más que yo creo que aquí sí le voy a dar salida al número invertido para que lo vea el usuario también. Ok, le vamos a decir. Y lo voy a hacer, bueno, también hacia abajo. Le voy a decir la suma, bueno, más bien, el número invertido es más número invertido. Más. Como no termino ahí la instrucción, me voy a ir hacia abajo y le voy a decir la suma es suma. Nada más estoy concatenando letrero y variable, letrero y variable. Más, y aquí le va a poner. Y al dividir entre 11, da, ¿qué es lo que da? El submúltiplo más y sobra. Aquí le voy a poner una coma mejor. Así. Y sobra, ¿cuánto sobra? El resto. Estamos concatenando variables con letreros, con cadenas. Estas cadenas son constantes porque es un letrero. Hasta ahorita creo que no hemos utilizado una variable de tipo cadena. Hemos utilizado muchas constantes de tipo cadena. Todos los letreros son constantes. Pero variables creo que no. Ok. Vamos a checar contra el ejemplo. A ver, ahí está el ejemplo. Número de 4 dígitos, 5,487. ¿Sí? El número invertido es 7,845. La suma, pues ya me la da ahí. Y al dividir entre 11 da 1,212. Aquí está. Y sobra 0. Siempre debe sobrar 0. Y debe trabajar para cualquier número, ¿no? Un número, a ver, puros números iguales, puros 7. ¿Cuál es el número invertido de ese? Pues el mismo, ¿no? El invertido es el mismo, la suma es esto, al dividir entre 11 da 1,414 y sobra 0. Fíjense qué interesante. Al dividir entre 11 fue el doble de. Y si le doy 8, ¿qué ahora por qué marco error? A ver, si le doy. Aquí me está marcando un error porque seguramente puse sin querer algún carácter por aquí. El 77, ¿verdad? Lo puse en el código. A ver, es que quiero poner a puros 8. A ver qué hace. Da 16, 16, ¿verdad? Y 9 dará 18, 18. Vamos a ver. Puros 9. Al dividir da 18, 18. Realmente los números son muy exactos, así como tienen muchas propiedades que pues se han descubierto ya muchas, ¿verdad? Pero yo creo que hay otras que todavía no las han descubierto. Bueno, ya quedó. ¿Dudas, preguntas? Entonces, el ejercicio de hoy fue para reforzar, recordar el div y el mod. Que no se nos olvide, ¿sí? No es que lo vayamos a estar usando así muy seguido, pero de repente cuando lo necesitamos a veces se nos olvida. Y en un examen también a veces se olvida, ¿no? Bueno, dudas, preguntas. Vamos a detener aquí.